Excelente día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. Hoy analizaremos los nuevos complementos de los FDIs versión 3.3. Aquí conocerás los cambios y la nueva estructura publicada por el SAT en el anexo 20 para 2017, así como el impacto que tendrán los mismos en todos los FDIs emitidos por la empresa, desde facturas hasta recibos de pago de nómina. Además, revisaremos el nuevo proceso de cancelación de CFDIs y la emisión de comprobantes de pago. Demos la bienvenida al expositor de este día, el licenciado en Contaduría y especialista fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador. Comenzamos. Disfruta de tu capacitación. Bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a iniciar. Creo que ya casi llegaron todos, ¿verdad? Lo estábamos esperando, pero si no, no acabo. Siempre termino a las 4 de la tarde. Se los digo de una vez para que vayan avisando. En todos los que he dado, termino a las 4. Trataré de cambiar un poquito la mecánica porque muchos sí los regañan y ya me han dicho que ya no los dejan venir a los cursos porque llegan a las 4 de la tarde, porque no les creen que están capacitándose 8 horas sabiendo cómo llenar una facturita electrónica. Entonces, por eso trataré de cambiar la mecánica en el día de hoy. Fíjense que sé que hay muchas dudas respecto al llenado y todos los cambios que han tenido ahorita el comprobante fiscal. Yo quisiera que conforme vaya avanzando yo en el tema, me vayan haciendo preguntas, pero de lo que vamos viendo. Al final voy a hacer y voy a explicar el llenado, vamos a ver el tema de los anticipos, vamos a ver cómo cancelamos, vaya toda la regulación. Cuando estemos en ese momento y tienen dudas de sus facturas, de cómo hacerlas, de cómo cancelarlas, de las problemáticas, lo vamos viendo. No porque no quiera contestar las preguntas ahorita, sino porque a veces no puedo avanzar. Trataré de contestar todas las preguntas, trataré de explicar lo mejor que pueda desde un principio para que conforme vamos avanzando se vayan resolviendo sus dudas. Si conforme fuimos avanzando no se resolvieron sus dudas, pues bueno, lo vemos ya en concreto. La verdad es que es un tema que sí está causando mucho conflicto, sobre todo por el manejo y creo yo muchas cosas que a veces no hemos llegado a conceptualizar bien. Por ejemplo, di en la semana un curso de contabilidad electrónica y les decía, ven, vamos a platicar ahora del CFDI. Y de repente cuando escucho cómo señalan algunas situaciones que están dentro del marco del CFDI, me doy cuenta que no está perfectamente conceptualizado. Por ejemplo, cuando decimos que vamos a expedir un complemento, no vamos a expedir un complemento, vamos a expedir una factura con su complemento. Entonces, de ahí me doy cuenta que muchos conceptos o muchas cosas no están quedando muy claras y por eso de repente tenemos conflictos. Siempre les digo que el gran problema del contador y también de la autoridad, sí, la verdad, también de la autoridad, porque nos da gastritis, colitis, migraña y todas juntas, es porque nos dicen lee, no lee, no sabemos leer. Entonces, muchos de los grandes problemas que tenemos es porque no sabemos leer, no leemos bien o leemos incompleto. Y le pasa al contribuyente, le pasa al contador y le pasa a la autoridad. Muchas de las cosas que estamos teniendo ahorita, la verdad es que ya han estado desde hace 5 años, siempre han estado. Y ahorita causa conflicto porque ya la autoridad lo quiere hacer bien o pretende hacerlo bien para que le provea de información eficaz para que pueda llevar a cabo auditorías electrónicas, auditorías más eficientes, y resulta que pues ya causa conflicto. Pero la verdad es que todo lo que tenemos ahorita,
todo lo que estamos viendo ahorita no es más que el hacer las cosas bien que se debieron haber hecho desde hace muchísimos años. Pero bueno, lo vamos a comenzar a ver. Cambié un poquito la mecánica de los cursos que había venido dando, sin dejar de ver lo que tenemos que ver, pero por cosas que me he dado cuenta que no revisamos, que no entendemos. Fíjense. Cuando expedimos un comprobante, resulta que la ley, el Código Fiscal en el artículo 29 y 29A nos pide forzosamente que cuando obtengamos ingresos, retengas contribuciones, cuando lleves a cabo actos o actividades para efectos de la ley del IVA, e incluso cuando realices pagos, porque el séptima fracción de ese artículo 29A nos obliga a que cuando hay un pago, expidamos un nuevo comprobante fiscal digital. Entonces, hay muchas situaciones que a veces no logramos conceptualizar, y sobre todo este concepto que se denomina pago. Estamos en el momento de hacer un comprobante, estamos buscando si ponerle la forma de pago, el método de pago, y entramos en conflicto porque no identificamos lo primero que debemos identificar, que es pago. ¿Cuándo hay pago? ¿Qué es pago? ¿Y cuántas formas de realizar el pago para efectos fiscales hay? Porque hay formas de realizar pago en materia legal, pero fiscalmente el concepto es mucho más amplio. Hay que revisar lo que establece, por ejemplo, el artículo 1B de la ley del IVA. Hay muchas formas de pago, incluso las formas de extinción de obligación, que no es pago, para efectos de la ley fiscal es pago. Entonces, si no sabemos identificar esta, mucho menos vamos a poder identificar cuál fue su forma y no vamos a saber, por lo tanto, qué ponerle en el comprobante. Entonces, de cosas tan pequeñas creo que es cuando resulta el gran conflicto. Como ustedes sabrán, nosotros, el contribuyente, realizamos todos los días actos civiles, actos mercantiles y actos laborales. Todos estos actos que llevemos a cabo cotidianamente, esporádicamente, todos los días, a cada rato, a cada hora, van a traer al final del día una consecuencia de tipo fiscal. Si yo constituyo una sociedad, pues bueno, estoy obligado a darla de alta. Si no la doy de alta en el RFC, el notario va a ir de chismoso y le va a decir al SAT que estas personas constituyeron una sociedad y no están dadas de alta en el RFC. Si tú celebras contratos de arrendamiento, como arrendador estás obligado a inscribirte, estás obligado a expedir un comprobante fiscal digital, incluso estás obligado a incorporarle en tu comprobante fiscal digital el número de cuenta predial que aparece ahí. Si tú celebras un contrato de comodato, pues también tiene una consecuencia fiscal. Entonces, pues es un contrato gratuito, no tiene problema. Bueno, no es que no tenga problema, sino que todos los días, incluso ustedes seguramente lo han hecho porque van a hacer un cambio de domicilio, van a aperturar un establecimiento, van a hacer una apertura en el Seguro Social y les pide contrato, que demuestres por qué razón tienes la posesión del inmueble y no eres propietario. Entonces sacamos del cajón el machote que dice contrato de comodato, ¿no? Y como nada más hay que llenarle ahí el nombre, el RFC y los datos de la escritura, sale, pero no sabemos de fondo qué ocurre con eso. Donaciones, mandatos, compensaciones, todos esos actos jurídicos pues tienen al final del día una consecuencia. Por ejemplo, una donación. Si tú celebras un contrato de donativo con una institución autorizada para recibir donativos deducibles, esta está obligada a entregarte un comprobante fiscal digital que le debe de incorporar el complemento para donatarias, en donde hay que ponerle en su momento el número de autorización y la fecha en la que se le dio el permiso para recibir donaciones deducibles de impuesto. Mandatos, compensaciones, permutas, estas dos últimas, por ejemplo, son formas de extinción de obligaciones. Bueno, la permuta no, la permuta es un intercambio de bienes, pero en el caso de la compensación sí lo es, y hay muchísimos actos jurídicos que van a generar una consecuencia en materia fiscal y sobre todo van a recaer ya sea en la obligación de expedir el CFDI o en la forma en la que se extingue la obligación.
Tenemos actos mercantiles, por ejemplo, también constitución de sociedades, enajenaciones con fines de lucro, créditos bancarios, fideicomisos, vaya, hay muchos. Cualquier acto civil, mercantil, laboral que desarrollemos va a tener al final del día una consecuencia, una repercusión en materia fiscal. Si tú vendes, pues vas a obtener una contraprestación, esa contraprestación va a modificar tu patrimonio de forma positiva, porque te va a generar un derecho de crédito, un derecho de cobro. Puede ser que estés cobrando en ese momento, pero esa contraprestación que vas a recibir o el derecho a recibirla modifica positivamente tu patrimonio. Pero debemos de entender que en todos los actos jurídicos va a haber consecuencias jurídicas, todos los actos jurídicos. Hay actos que no son jurídicos porque no van a traer consigo consecuencias jurídicas. Va a haber también hechos jurídicos que van a traer consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos al final del día son acontecimientos de la naturaleza en las que no interviene el ser humano, pero van a traer consecuencias jurídicas. Una de ellas, por ejemplo, es la muerte, el nacimiento. Esos son eventos de la naturaleza, pero que al final del día traen consecuencias jurídicas. Si una persona fallece, pues va a dejar seguramente bienes, sus chuchulucos, lo que sea, va a dejar algo. Nadie, absolutamente todos tenemos algo en esta vida. Aunque digo, no tengo nadie en esta vida, sí tienes algo. Poquito, pero tienes. Cuando tú te mueres, la propiedad de esos bienes no puede quedarse ni vacante ni mostrenca, es decir, sin alguien que pueda ejercer derechos sobre ella. Entonces resulta que llegan los herederos o legatarios y eso va a traer una consecuencia jurídica. Los actos jurídicos pues son resultado de la conducta del hombre de forma voluntaria y que se externa. ¿Sale? Se externa. Por ejemplo, no me pueden acusar a mí ahorita de que yo diga, por ejemplo, quiero matar aquí al contador, ¿no? Quiero matar, me van a acusar de intento de homicidio. No, o sea, tengo que externar esa situación, pero si yo le digo, lo quiero matar, oye, aviéntalo, y lo avienta, entonces ya hay un homicidio ahí si lo mato al contador. Entonces tiene que externarse esa voluntad, el querer hacer las cosas sin que tenga un externo, una exteriorización de la voluntad, pues no trae consecuencias jurídicas. En los actos jurídicos pues vamos a tener, por ejemplo, elementos de existencia y elementos de validez. Esto se los comento porque créanme que es muy importante tenerlo identificado y simplemente se los voy a relacionar ahorita con el tema del comprobante. Tenemos obligación de expedir, dice la guía de llenado, comprobantes fiscales por la obtención de anticipos. Pero esa forma de expedir comprobantes cuando hay anticipos es cuando no conoces la operación, cuando no hay precio, cuando simplemente recibes un anticipo así de, pues te lo dieron porque te lo quisieron dar, pero no había todavía operación. Hay que entender que en los actos jurídicos hay elementos de existencia. Estos elementos de existencia son importantísimos porque sin ellos, o si hace falta alguno de ellos, simplemente no hay acto jurídico, o sea, no hay nada. Es la nada absoluta. Uno de ellos es la voluntad. Si no hay voluntad, no hay acto jurídico. No nos pueden obligar ni podemos hacer un acto jurídico que tenga un vicio de voluntad. Si yo quiero celebrar un contrato de compra-venta, llego, le digo a contadora, le vendo mi celular. Con mi simple voluntad no hay acto jurídico, tiene que ella aceptar el comprar ese celular a un determinado precio. Eso va a generar que se dé el contrato. Otro elemento esencial es el objeto. El objeto es sobre lo que recae el acto jurídico. Por ejemplo, si estamos celebrando un contrato de compra-venta de un celular, pues el celular va a ser el objeto. Si no hay celular, pues no podemos celebrar contrato de compra-venta, no va a haber contrato de compra-venta. Entonces, por ejemplo, recibir un anticipo cuando no hay objeto, no hay bien que se vaya a enajenar o donde se vaya a trasladar el dominio, pues simplemente no hay contrato de compra-venta, no hay transmisión de la propiedad. Entonces, por ejemplo, si vemos el artículo primero de la ley del IVA, el artículo primero de la ley de IVA señala que están obligados al pago del impuesto las personas físicas y morales que en territorio nacional, fracción primera, enajenan bienes.
El concepto de enajenación de bienes tienes que acudir al Código Fiscal de la Federación en el artículo 14 y ahí te dice que enajenación de bienes es cualquier transmisión, forma de transmitir la propiedad, incluso cuando se reserva las personas el dominio del bien enajenado. La pregunta aquí en este momento es si si yo recibo una cantidad o cualquier contribuyente recibe una cantidad sin que se haya dado la enajenación porque no hay voluntad o no hay objeto o no se cumple la formalidad con la que establece la ley ese contrato, la pregunta es, ¿hay enajenación? Pues no. ¿Hay acto para IVA? Pues no. Entonces, de ahí vienen muchos problemas que a veces nos enfrentamos porque recibimos anticipos y pagamos impuesto, pagamos IVA, pero en la realidad es que no hay nada, no hay acto jurídico. Hay otros actos jurídicos en donde la solemnidad es muy importante. Son muy pocos los contratos donde la solemnidad es un elemento de existencia. Uno de ellos es el matrimonio. El matrimonio, para que sea válido, tiene que llevarse ante un juez. Tiene que ser solemne, es un acto solemne. Ahí el juez es cuando llega con los futuros maridos y les lee la epístola de Melchor Ocampo y ya saben, ¿no? Todo lo bonito que es en ese momento. Ese acto es solemne. Si no se lleva a cabo con un juez, pues no tiene validez el matrimonio. No se vale que llegue el novio y le diga a la novia, vamos a casarnos, fírmale aquí y ya estamos casados. Pues no. O mira aquí bajo las estrellas y el sol y la luna y el eclipse que va a haber a la 1:20 al rato, te juro que voy a ser tu esposo y tú mi mujer. No, tiene que ser solemne el acto, ¿sale? Ni tampoco ir a la iglesia y que nos case el padre. Bueno, pues es un acto más bien religioso, ¿no? Pero jurídicamente no vale eso, ¿no? Porque el sacerdote no es un juez, ya sea el papa, quien sea, no es un juez. Tendría que estar revestido con esa calidad para que tenga validez jurídicamente el matrimonio, ¿sale? Jurídicamente el matrimonio. Hay también elementos que son de validez. Los elementos de validez no generan que no haya contrato, sino que puede ser que le den una invalidez temporal, pero subsanando el requisito, pues, nace el acto jurídico. Por ejemplo, uno de ellos es la capacidad. Puede ser que no tengas capacidad jurídica y celebres un contrato. Eso se subsana con la representación. Hay tutores, hay representantes legales, en donde ese problema de capacidad para poder celebrar un contrato se subsana sin ningún problema. Por ejemplo, las personas morales no están definidas como incapaces, pero la realidad es que son incapaces. Una persona moral no puede actuar por sí misma, no puede ir al SAT y celebrar su inscripción, no puede ir con el notario, ¿no? Una persona moral por su naturaleza es incapaz, por eso forzosamente necesita la representación de una persona que tenga capacidad de poder celebrar por ella determinados actos jurídicos. El mandato. Debe de haber ausencia de vicios en la voluntad. Para que se dé el contrato y sea válido, debe de haber licitud en el contrato. No podemos, por ejemplo, celebrar un contrato de compra-venta de cannabis, ¿no? Bueno, creo que ya, ¿no? Siempre en cuanto sea, creo que recreativo o algo así, ¿no? Pero bueno, cocaína, venta de autopartes, pues es un acto ilícito, carece de validez. Pero no significa que no haya contrato, ¿están de acuerdo? Sino que es un contrato inválido ante los ojos de la ley. Y la forma, hay muchos contratos que en su forma van a variar y a veces no los identificamos y decimos, no hay contrato, no, sí hay contrato, simplemente que la forma no es como la quisieras ver. Por ejemplo, un contrato de compra-venta es válido simplemente con la aceptación tácita o verbal. El problema es que a veces no lo vemos y decimos, no, pues no hicimos contrato. No, sí hiciste contrato, ¿no? Es como cuando dices, no me he casado, ¿no? Y te demandan y te cobran la pensión alimenticia, pero es que no estaba casado. Pues sí, no estabas casado, pero hay situaciones que la ley prevé firmes o no un papel. El contrato de compra-venta es uno de ellos en donde la forma puede ser verbal o escrita. Ustedes simplemente véanlo todos los días. Cuando van a la tienda y compran un gansito, están celebrando un contrato de compra-venta de gansitos. Pero no llegan con el tendero y les dicen, no, pues fírmame aquí el contrato de compra-venta del gansito, ¿no?
que ya pronto va a parecer que vamos a tener que hacerlo, porque si no, la autoridad va a presumir que no se vendió el gansito. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero eso no significa que no hayas enajenado, que no hayas prestado el servicio, ¿están de acuerdo? Hay muchos actos jurídicos que la forma es verbal, por escrito o incluso tácita. No se necesita manifestar la voluntad de forma verbal para aceptar un contrato. Les pongo un ejemplo muy rápido. De repente llega el empresario, constituye una sociedad con sus socios y el notario le dice, oye, hay que nombrar a un representante. ¿A quién nombramos? Al contador. Y el contador no fue a la escritura, no fue a la firma de la escritura, está en la oficina mandando DIOTs o haciendo CFDIs, pensando si le pone cheque, transferencia, y si es en una sola exhibición, él está en su rollo, ¿no? Mientras tanto allá se está cocinando allá la representación, y entonces cuando llega el empresario y dice, mira, ya tenemos otra empresa nueva, ahora, ¿y este qué va a hacer? Pues va a vender esto, aquello y aquello, ok, pero ¿qué crees? Tú eres el representante. Ve a inscribirla al RFC, ve a darla de alta en el Seguro Social. Bueno, ¿en qué momento esa persona ya es representante legal? Recuerden, uno de los elementos esenciales en los actos jurídicos es la voluntad o el consentimiento. En el momento en el que estaba el empresario firmando la escritura con el notario y dijo, el contador va a ser el representante legal, en ese momento ya hay acto jurídico, pues porque no hay voluntad, ¿están de acuerdo? O él está mandando su Dios y haciendo cosas de otro tipo, pero en ese momento no hay voluntad. Cuando llega el empresario y le dice, mira, tú eres representante legal, ¿ya hay contrato de representación? Se lo está dando a conocer. La pregunta es, ¿hay acto jurídico? Pues todavía no. Tendría que firmar un escrito el contador diciendo, mira, acepto ser representante legal de la persona moral. En ese momento se perfecciona el contrato. Pero dice, no voy a firmar nada. No va a ser que me encierre, ¿no? Pero llega el momento en el que primer requerimiento, segundo requerimiento, y chin, alguien tiene que arreglar esto. Y se va al SAT, ¿no? Corriendo, a tramitar la firma electrónica o la e-firma, ¿no? Con ese trámite, con el primer trámite que haga, en ese momento se perfecciona el contrato. Porque no lo hizo por escrito, no le dijo sí, no le dijo no, pero hay una aceptación tácita. Porque él acepta el mandato en el momento en el que realiza el primer acto jurídico. En ese momento se perfecciona. Y ocurre, por ejemplo, en muchos actos que celebramos también todos los días. Cuando van a comprar a la tienda de supermercado, cuando van a Liverpool, por ejemplo. Ustedes cuando van a ese tipo de tiendas de autoservicio, por si se llaman tiendas de autoservicio, porque tú te autosirves, tú llegas, agarras el producto y posiblemente vas y lo pagas. ¿En qué momento se da la compraventa? ¿En qué momento se perfecciona la compraventa? En el momento en el que agarras el producto y lo agarras y dices, no, porque solo hay dos y están de promoción, ¿no? Se van ahí a la comercial a Julio, ¿no? A comprar sus botellas, ¿no? Que hay 3x2 o 4x3, ¿no? No sé. Y llegan y llenan el carrito. ¿En ese momento hay contrato o no? Fíjense, la compra-venta dice, la compra-venta es perfecta y obligatoria entre las partes cuando hay acuerdo entre precio y cosa. Aun y cuando la cosa no se haya entregado ni el precio se haya cubierto, pero ya hay obligación. Uno de entregar las cosas y otro de pagar el precio. Micrófono por aquí porque creo que nos van a pasar los micrófonos. Le presto el mío. Ah, mira, ahí viene el micrófono. Aquí. Sí. Sí, pero en términos puramente legales, hasta que no salga el producto de la tienda, sigue en traslado dentro de la tienda. Sí, claro. Si no, ¿ustedes creen que verían en la caja ahí el jamón, las salchichas, que al final, chin, ya no me alcanzó, ¿no? Y lo dejan ahí. Sí, ¿no? Sí han visto, ¿no? Que ahí en las cajas está ahí la salchicha, el jamón, el pollo rostizado. Ese no es el lugar, ¿no? Los chones ahí que se iban a llevar.
todo. Fíjense, si yo hubiera contrato en ese momento de agarrar las cosas, pues ya es obligatoria, pues ya, o sea, ya tendrías que pagarlo y entregarlo. Y no, se perfecciona hasta que llegas a la caja y pagas. Porque en un principio lo que ocurre es únicamente la manifestación unilateral de una persona de ofrecer un producto a un determinado precio. Pero hace falta para que se perfeccione el contrato que llegue otra persona y diga, yo lo quiero. Fíjense, en el momento en el que agarra la cosa, él acepta que quiere la cosa, pero no ha aceptado el precio, porque todavía tiene que llegar y pagar en la caja. En ese momento se perfecciona el contrato de compra-venta. Seguro también han escuchado, por ahí fue sonado un caso de una persona que fue y compró una televisión, se equivocan en el precio y le pusieron creo que 50 centavos. Entonces la señora agarró su televisión, llegó a la caja, sacó sus 50 centavos, los pagó y la caja, no, ¿cómo crees? Pues eso no cuesta eso cuesta 5,000 pesos o 10,000 pesos. Dice la señora, pues aquí dice 50 centavos y yo me la llevo. ¿Y qué creen que pasó? Pues pagó sus 50 centavos y se la llevó. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido el precio, ya estaba la cosa, y para que se perfeccionara el contrato, lo único que hacía falta era que apareciera alguien que dijera, yo la quiero y yo lo pago, y ya. Por eso creo que se fue a Profeco, reclamó y le tuvieron que respetar su precio. Por eso es muy importante, y todas las tiendas de autoservicio cuidan mucho el precio, el etiquetado, porque el precio que están ofreciendo lo tienen que respetar, porque en el momento en el que alguien acepta y va y paga, le tienen que aceptar, porque ahí se perfecciona el contrato. Entonces, son muchas de las situaciones que debemos entender. ¿En qué momento, por ejemplo, tengo obligación de expedir el comprobante fiscal digital cuando hay un contrato de compraventa? ¿En qué momento tengo la obligación de expedir mi CFDI cuando yo celebro, por ejemplo, un contrato de compraventa? Dicen por aquí, cuando me lo solicitan, no. En el momento de pago, tampoco. No, más bien yo pregunto, ¿en qué momento debo de facturar la compraventa? Ya cuando está como un acuerdo entre precio y cosa, pues sí. Lo que ocurre es que lo expedimos cuando se nos pega la gana. O sea, la ley fiscal, por ejemplo, en el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan. Los residentes en el país respecto a los ingresos que obtengan, cualquiera que sea la fuente de riqueza. Para efectos de impuesto sobre la renta o para efectos de, por ejemplo, el CFDI, el ISR nos obliga a expedir el comprobante por los ingresos que se obtengan. Por los ingresos que se obtengan, así dice el artículo 76, así lo dice el artículo 1, el artículo 29 del código incluso. Cuando las leyes fiscales te obliguen a expedir un CFDI por los ingresos que obtengan, está bien. ¿Cuándo es que se obtiene el ingreso? Cuando enajeno. ¿Y en qué momento enajeno? Ejemplo, el contrato de compra-venta del celular, le digo a la contadora, desde acá, fíjense, desde acá, para que estemos bien lejos. Contadora, le vendo mi celular. ¿Lo quiere? Sí. Pero el celular está acá conmigo y yo estoy hasta acá. Y ya me dijo sí. ¿Y hay compra-venta? Fíjense, contadora, le vendo mi celular y ella me dijo, sí, yo estoy hasta acá y el celular está hasta acá conmigo. No le he entregado, no le he enviado. Pregunta, ¿y hay compra-venta? A ver, por mayoría de razón, ¿quiénes dicen que sí? Es fuerte la mano. ¿Quiénes dicen que no? Y los que dicen que no, bien, es una mayoría, les ganaron. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no lo hemos celebrado? ¿Qué le falta? Para acá me dijeron el entregar el bien y no.
La compra-venta es perfecta cuando las partes se acuerdan precio y cosa, aun cuando el precio no se haya cubierto ni la cosa se haya entregado. ¿Pero qué fue lo que le faltó? Precio. Pues no hay contrato todavía. Si no hay contrato, no hay prestación, no hay obligación de dar y tampoco hay contraprestación, derecho de recibir un precio. ¿Hay ingreso? ¿Y si me da un peso? Sí. ¿Y cuál es el ingreso? Fíjese, otra vez, contadora, le vendo mi celular, ¿lo quiere? Sí. Y me da un peso.